mí representa un encuentro con nuestras tradiciones, con nuestro pueblo. Es un caminar, ¿verdad? Un caminar de la mano de Dios. Todo lo que he tenido es pidiéndosela a nuestra Virgen Santísima y muy agradecido con nuestra Madre Celestial. María nos acoge con su manto, con su ternura y nos ofrece ese rayo, ese hilo de esperanza. La Divina Pastora es un punto de encuentro, es un punto de unión, es un signo de la venezolanidad. Santa Rosa del Cerrito, un pueblo ubicado al sureste de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Se aprecia a un costado del río Turbio. Es un pueblo tranquilo. En el interior de su pequeña basílica descansa uno de los íconos religiosos más importantes de Venezuela, la Divina Pastora de las Almas. Nunca está sola. Durante todo el año es visitada por quienes la veneran y quienes necesitan hablar con ella. Pero cada 14 de enero, tanto la Basílica como el pueblo de Santa Rosa deben hacer espacio para recibir una multitud de devotos que arriban para celebrar y acompañar a la Divina Pastora en su tradicional procesión. Para la Virgen, es el momento de compartir con un pueblo que la siente cerca, fieles y devotos que se unen en un sentimiento, una creencia, una fe colectiva. Las advocaciones marianas en Venezuela son diversas, tienen mucho que ver con la geografía, tienen mucho que ver con las tradiciones, con la cultura. Los 4 puntos cardinales de Venezuela están pues permeados de la presencia de la Virgen María. Si miramos hacia el oriente nos encontramos con Nuestra Señora del Valle, que es la patrona pues de todo el oriente de Venezuela y de buena parte del sur. Si nos vamos al occidente de Venezuela, nos vamos a encontrar pues con Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracaibo, con la Chinita de los Zulianos. Por supuesto, en el centro de Venezuela, en el corazón de los llanos, Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona pues, de nuestro país. Si nos venimos al centro occidente, pues nos vamos a conseguir con lo que es la principal advocación mariana venerada en Venezuela, que es precisamente la Divina Pastora de las Almas. Días antes de su esperada procesión, el pueblo de Santa Rosa se ve desbordado por peregrinos que arriban de toda Venezuela. Venimos de Caracas a acompañar a nuestra madre para renovar nuestra fe y como símbolo del reencuentro. El origen de esta veneración se encuentra en viejos relatos que nos hacen visitar Sevilla, España, en el siglo X, y encontrarnos con un religioso capuchino de nombre Fray Isidoro de Sevilla. Fray Isidoro de Sevilla tuvo una inspiración o una iluminación de parte de Dios y le pidió a Miguel Alonso de Tovar que le pintara una efigie de la Virgen Santísima. Hay una cantidad de elementos populares, pero también religiosos que están mezclados allí, porque es la presencia del bien, de la inocencia de la oveja, pero está el lobo que acecha, que representa el mal, ¿no? De alguna manera. Su traje está acorde con esa actividad que pareciera ella estar representando, está pastoreando. La imagen de la Divina Pastora arriba a Venezuela de la mano de religiosos capuchinos, quienes se asentaron en tierras del estado Lara a mediados del siglo XVIII.
Allí hubo 3 misiones fundamentales que se fundaron de sacerdotes capuchinos. Y la advocación de la pastora en Sevilla viene precisamente de unos sacerdotes capuchinos. La tradición narra que los religiosos utilizaron la imagen de la Divina Pastora para evangelizar a los indios gayones, etnia originaria asentada en las montañas y sabanas de lo que hoy son las ciudades de Barquisimeto, El Tocuyo, Quíbor y Carora. Más adelante en el tiempo, se suceden una serie de hechos que dejan una profunda huella en los pobladores y que contribuyeron a profundizar la veneración a la Divina Pastora. En el terremoto de 1812, la iglesia de Santa Rosa se cayó completamente y lo único que quedó intacto fue precisamente el nicho en el cual estaba guarnecida la imagen de la Divina Pastora. Y eso fue interpretado como un hecho milagroso y ya le comenzaban entonces a ofrecer oraciones aún en las ruinas de la iglesia. Ahí es donde, en ese prodigio, donde empieza a fomentarse un poco más el culto a la Divina Pastora. La historia está muy vinculada acá. Son los terremotos, es la guerra de independencia que causa estragos, son los efectos y las consecuencias, y entonces después viene la epidemia, la gran epidemia del cólera. En la zona de Lara y Yaracuy fue bastante fuerte la epidemia y la cantidad de muertos fue muy grande. Ahí es donde interviene entonces el padre José Macario Yepes para tratar de dulcificar el sufrimiento. Macario Yepes es un sacerdote del estado de Lara, es un periodista, tiene un periódico que se llama El Restaurador, muy elocuente. Hay una tradición oral que nos habla entonces de aquel famoso sermón del padre Macario Yepes en el momento quizás el pico más alto de lo que va a ser el cólera morbus. El padre Macario Yepes hace construir un monumento que se conoce como la Cruz Salvadora, a las afueras de Santa Rosa. Y el 14 de enero convoca una concentración para llevar la imagen de la Divina Pastora desde la iglesia de la Inmaculada Concepción hasta el monumento y allí rogar por el cese de la enfermedad. El padre Macario Yepes, con su devoción particular, invocó a la Divina Pastora en favor de la ciudad y cuando la Divina Pastora llegó a la iglesia de Concepción, en su prédica, él se ofreció como la última víctima del cólera en la ciudad. El padre Yepes, según el testimonio de su tía llamada Palmacia, superó el cólera, pero tuvo la mala suerte que le dio tifo y murió de fiebre tifoidea. Muere unos 6, 7 meses después y por supuesto que se le atribuye que es parte de esa promesa que él hizo, de esa rogativa que él hizo a la Divina Pastora, ¿no? Al año siguiente, el padre José María Raldiri era su compañero de trabajo, él era vicario de la Iglesia Inmaculada Concepción, por decreto decide traer nuevamente la imagen de la Divina Pastora. Y esto da por sentado entonces la tradición de la venida de la Divina Pastora a Barquisimeto, todos los 14 de enero. El padre José María Raldiri había acompañado la procesión por muchísimos años, más de 20 años. Y a la muerte de él, en 1881, todo el grupo de personas que lo acompañaban se habían organizado y llegaron entonces a estructurar una institución que llegó a llamarse Sociedad Divina Pastora para tratar de darle el homenaje a la llegada del 14 de enero. Se fundó el 28 de enero de 1887. Es una agrupación que ha estado permanentemente en actividad tratando de preservar la veneración a la imagen de la Divina Pastora. Amanece en Santa Rosa. Una noche de vigilia termina.
La pastorcita, la Virgen de la Divina Pastora, se apresta a comenzar su recorrido. Deja su nicho en la iglesia y, acompañada por sus feligreses, da inicio a su procesión. Se presenta ante su pueblo bajo el cuidado de sus fieles devotas, las Marías, quienes con celo se encargan de vestirla y engalanarla para la ocasión. De los accesorios de ella siempre buscamos la manera de por lo menos colocarle el sombrero que le esté de acuerdo con el vestido que se le vaya a colocar. Estamos pendientes de sus zapatos. Cada vez que la cambiamos, yo trato de arreglarle y ponerle sus cabelleras bien bonitas. Es grato de verdad estar con ella porque es una imagen que su cara tiene muchas formas de mirar. ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva la Divina Pastora! Al concluir la misa, la Divina Pastora inicia su viaje. Serán cerca de 8 kilómetros en compañía de su pueblo, sus seguidores, hasta la Catedral de Barquisimeto. Es la madre de todos nosotros, es un cariño inmenso que ella nos transmite. Cuando estoy ahí me siento amado, querido por ella. La amplia avenida Lara de la ciudad de Barquisimeto se ve inundada de feligreses. Vienen de toda Venezuela, hombres y mujeres que buscan estar cerca de la Virgen. Los peregrinos caminan junto a la Divina Pastora hasta su primera y única parada. Bienvenida a este sitio. La Virgen se detiene en su peregrinación hacia la catedral, en lo que se conoce como la Plaza Macario Yepes, porque cuando se realizó la primera peregrinación, allí la esperó el pueblo de Barquisimeto, en honor al Padre que invocó la protección de la Divina Pastora cuando la ciudad se vio tocada para aquel entonces por la epidemia del cólera. Fue allí, era la entrada a la ciudad de Barquisimeto, que para entonces se conocía como Los Cerritos, y allí fue donde el pueblo barquisimetano recibió a la Divina Pastora cuando por primera vez ella fue a Barquisimeto, que ese es el sentido que tiene su primera parada en la peregrinación. Eso además tiene un elemento de arraigo extraordinario dentro de lo que va a ser la población. Él se va a transformar en un elemento muy simbólico allí, el sacerdote, y por eso la plaza, su nombre, y la parada allí es muy importante. El arribo de la Virgen a la Plaza Macario Yepes es anunciado por la música de la orquesta Mavare. No hay datos exactos, pero sí hay crónicas que dicen que a finales del siglo XIX, Miguel Antonio Guerra, con la banda que él estaba formando, que aún no tenía nombre, bajaba a Santa Rosa, vísperas de la procesión de la Divina Pastora, y tocaban para la Virgen, tocaban allá en la plaza, se pernoctaban esa noche en Santa Rosa para venirse a Barquisimeto y recibir luego a la Divina Pastora acá. Es algo bien sentido de este grupo de músicos y que se ha transmitido de generación en generación. La Divina Pastora, cuando se ve en el camino, comenzamos a tocar la marcha Mavare. Y ya la gente sabe, ya viene la Virgen, ya viene la Virgen. La música de la Mavare, sí, es la expresión de sus músicos, de la devoción, de ese amor, pero el peregrinar desde distintos lugares de la región para llegar y tocar a la Virgen nos hace un vínculo directo con la Divina Pastora. La Divina Pastora ha sido el eje fundamental que ha mantenido la orquesta viva durante 125 años. A lo largo de los años, la tradicional procesión de la Divina Pastora ha sido registrada y estudiada. Dos personajes, el hermano Nectario María, uno de los impulsores del culto mariano en Venezuela, y Amabilis Cordero, pionero del cine nacional, contribuyeron con sus obras a engrandecer la imagen de la Divina Pastora. En 1928, Amabilis Cordero realiza su primera película, Los Milagros de la Divina Pastora, inspirada en la obra homónima del hermano Nectario María.
Esta película realmente impactó y proyectó aún más lo que había logrado el libro El hermano Nectario María. No solamente construye una leyenda, construye un mito. Yo intuyo en él una fe muy profunda y sencilla, ¿no? Aunque no era, digamos, un practicante devoto, pero sí tenía eso dentro de sí. Podemos pensar que fue una labor evangelizadora, porque la procesión de la Divina Pastora hay que verlo un poco en ese contexto, que no es nada más el hecho de buscarla y traerla, sino el trasfondo de fe que hay allí. Es la fe de un pueblo sencillo que vio la intervención de Dios a través de la intercesión de la Virgen, en esa época tan terrible como fue lo de la epidemia del cólera. Ese mismo hecho de que eso tan local trascendiera a otros lugares de Venezuela, quizá fue un punto de arranque para que entonces comenzaran a llegar pues, más personas a ese momento mariano tan lindo como es la procesión. La procesión de la Divina Pastora es un encuentro con la fe y la espiritualidad que se realiza desde 1856. Han sido 165 encuentros, donde inicialmente se convocaba a los feligreses del Estado Lara, pero con los años ha trascendido hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. Originalmente esto era una manifestación muy local, localista. Santa Rosa, Barquisimeto. Pero a raíz de la llegada de la tecnología, la televisión, comienza a difundirse y comienza a verse que hay una procesión en Barquisimeto que es grande. Por supuesto, grande para nosotros, pero eran 2, 3 cuadras de personas atrás de la imagen de la Divina Pastora. Entonces, a raíz de la llegada de la televisión, comienza la gente, por curiosidad, a oír hablar de la Divina Pastora, y es cuando comienzan a venir de los estados vecinos y después de los estados más lejanos, hasta que ahorita todo el país conoce la Divina Pastora. La Virgen va en medio de sus hijos y es una procesión pues multitudinaria donde la devoción, donde la fe, donde el amor de este pueblo hacia la Santísima Virgen María se desborda. Es un fenómeno religioso muy particular. Ya antes la devoción a la Divina Pastora se había extendido más allá de los confines por esta manifestación alrededor de ella que convoca a millones de personas y que hace de la peregrinación de la Divina Pastora el 14 de enero la tercera manifestación religiosa que convoca a más personas en todo el mundo. Yo recuerdo unas palabras muy bonitas de Monseñor Críspulo Benítez Fonturbel. Críspulo Benítez Fonturbel fue el primer arzobispo de Barquisimeto. Y cuando a Críspulo Benítez Fonturbel un día le preguntaron qué sentía él en la procesión de la Divina Pastora, él decía: yo me siento como una gota en medio de un inmenso río humano de fe. Así se siente uno verdaderamente. Yo la veo, vamos los 14 y enseguida me se salen las lágrimas. Que uno se siente lleno de fe, de esperanza, de amor, y ver tanta cantidad de personas pues te mueve a seguir creyendo en ella y te mueve a seguir pidiéndole su intercesión para que ella interceda por ti. Durante su trayecto desde el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto, la Virgen es llevada en hombros, cuidada por los celadores, quienes a lo largo de la procesión organizan a los creyentes que desean cargar a la Virgen. Como celador, cumplo mi misión del cuidado de la Sagrada Imagen. Llamar cargadores, pues, sea alto, bajo o también mujeres. ¡Cargadores, cargadores! ¡Cargadores para la Virgen! ¿Quién quiere cargar la Virgen? Coordinar, guiar ese trono, ¿verdad? Ese trono que tiene alrededor de casi los 600 kilos. Como llevar el timón de un barco, pues. Porque si yo me desvío por un lado, la imagen se me da por un lado, ¿verdad?
esa lucha es fuerte porque muchos, de verdad, muchos quieren entrar, ¿entiendes? Que quieren, aunque sea, pues, un ratico ahí cargarla o hasta tocarla, pues, la verdad. La procesión es única. Ahí se meten gente apretujada como puede y entran ahí. Una demostración de fe, de amor por la familia, por este país que de verdad lo necesita. Todos pagando la promesa que Dios nos ha entregado a la Virgen de la Pastora. Aquí estamos todos con ellos, la familia, la gente de los Guaros. Vamos para adelante todos con nuestra Virgen. Por eso tengo que tener mi grupo alrededor, que son cuatro, el del centro, y los otros 4, como dice, dejando la mirada de la Virgen para saberla controlar. Y uno que lleva la vara, como enseñando el camino, bueno, aquí va la Virgen, por este camino va la Virgen. Y es como una guía. Barquisimeto, en el estado Lara, es la 4ª ciudad más poblada del país, con casi 2 millones de habitantes. Cuenta con una larga tradición agrícola y ganadera, que genera una dinámica comercial a la cual se incorpora todos los años la procesión de la Divina Pastora. En el estado Lara tenemos en primer lugar un turismo religioso que se enmarca gracias al imán religioso de la Divina Pastora. Hace que muchos peregrinos de todo el país tengan que venir al estado. La Divina Pastora tiene, además de la parte religiosa devocional, para muchas personas que no comparten, a lo mejor hasta la parte religiosa, vive de la Divina Pastora. En 1952, con motivo del cuatricentenario de la fundación de Barquisimeto, se bendijo el templo de Santa Rosa y se instaló el Congreso Mariano en la ciudad, al cual acudieron las máximas autoridades religiosas del país y de otras partes del mundo. Políticamente es importante porque en el año 52 estamos en plena dictadura. Eso no se puede dejar de lado. Y entonces la transformación del medio físico, las obras de infraestructura tienen un vínculo y tienen que ver directamente con todo lo que puede ser un proyecto de país, un proyecto nacional. Pero claro, esas obras estaban enmarcadas dentro de un proceso que va a ser la celebración de un cuatricentenario. Es decir, era muy, muy importante mirar hacia el estado Lara. En esa oportunidad, en el año 52, la Divina Pastora también recibió la visita de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Es muy, muy simbólico la visita que se hace, que por lo menos la Virgen de Coromoto visitó a la Divina Pastora, es decir, la patrona de Venezuela visita a la Divina Pastora, ¿no? Es decir, allí hay toda una significación, no solamente de verla como el estado Lara, sino incluso la unión de todas las advocaciones marianas que fluyen en una, ¿no? Es decir, se confunden de alguna manera con todas estas visitas. Pero realmente la fiesta, la gran celebración va a ser el año 56. Para el año 1956 se cumplen los 100 años de visitas aquí a Barquisimeto y se le hace la llamada coronación canónica. Eso fue un acto muy emotivo donde se reconoce que la imagen de la Divina Pastora es una virgen que prácticamente es para toda Venezuela. Con los años, la procesión se ha convertido en un punto de encuentro para personalidades, políticos y artistas, quienes se mezclan con los millones de feligreses que acompañan a la Virgen. Al caer la tarde, centenares de miles de personas la han visto pasar. La Catedral Nuestra Señora del Carmen recibe con fervor y alegría a la Divina Pastora. Cumplir el trayecto de casi 8 kilómetros de fe es muy importante para los devotos. Algunos están convencidos de que sus peticiones se han cumplido. Y pagar la promesa significa el fin de un ciclo de renovación de la fe, un acto íntimo de agradecimiento.
trabajar sin cansarme y con los pies sanitos. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, Divina Pastora, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar como ella de la plenitud de tu gracia. La procesión culmina, pero la imagen de la Divina Pastora siempre está presente. Ubicada en una de las colinas más altas de Barquisimeto, se aprecia desde lo alto, donde parece mirar y proteger a sus devotos. Es el monumento Manto de María, en honor a la Virgen. La idea nace el 14 de enero, en donde millones de personas se trasladan de un templo a otro. Ese momento, para nosotros, fue clave para realizar esta pieza. Entonces nosotros quisimos capturar la esencia de ese momento y hacer una introspectiva y llevarla a esta obra paisajística. Logramos generando una pieza cinética, una pieza que interactúe con la ciudad. Aprendí a amarla, aprendí a quererla. Nacimos bajo la protección de la Divina Pastora, nos criamos con la protección de la Divina Pastora y nos desarrollamos profesionalmente bajo la protección de la Divina Pastora. No, esto es lo más grande que hay. Hay gente que puede ser que no tenga una vida de iglesia activa, pero la Divina Pastora es parte de su ser y se ha convertido en parte del ser venezolano. Luego de su recorrido, la Divina Pastora hace una visita a las parroquias y pueblos en el estado Lara, para luego retornar a su nicho en Santa Rosa. En su basílica, espera paciente un nuevo 14 de enero, para volver a llenar de luz y esperanza a los millones de devotos que la acompañan en procesión. Espera un nuevo encuentro para seguir escribiendo su historia, un relato, una devoción que tiene más de 150 años. Una historia que se repite convocando cada vez a más fieles que reciben de ella su mensaje de amor y unidad.